La vida después de la muerte es uno de los mayores misterios que la humanidad ha tratado de comprender. Pero hay personas que afirman haber cruzado ese umbral, haber experimentado la muerte y luego regresado a la vida con testimonios sorprendentes. En este video, exploraremos 7 historias increíbles de personas que murieron, pero regresaron para compartir lo que vieron, sintieron y los mensajes divinos que recibieron. ¿Es posible que estas experiencias sean encuentros con Dios? Acompáñanos a descubrirlo. El milagro de John Smith. John Smith, un joven católico de 14 años, cayó en un lago congelado en Missouri y estuvo bajo el agua durante más de 15 minutos. Cuando los equipos de emergencia lo sacaron, no tenía signos vitales. Tras 45 minutos de esfuerzos para reanimarlo, los médicos lo declararon muerto. Sin embargo, cuando la madre de John, Joyce Smith, llegó al hospital, comenzó a rezar desesperadamente a Dios pidiendo un milagro. Mientras oraba, pidió la intercesión de la Virgen María, rogándole que no se llevara a su hijo. En ese momento, los monitores cardíacos comenzaron a mostrar signos de vida. Los médicos, asombrados, no podían creer lo que estaba sucediendo. John había regresado a la vida, y tras unos días en coma inducido, se recuperó por completo. Lo más impactante es que John, durante su muerte clínica, asegura haber sentido una presencia cálida y llena de paz, como si estuviera siendo sostenido por Dios mismo. Su caso fue declarado milagroso, y su familia y comunidad vieron su recuperación como un testimonio del poder de la oración. La historia de John es un ejemplo claro de cómo la fe en Dios y la intercesión divina pueden cambiar lo imposible. La comunidad católica ha considerado este milagro como una muestra más de cómo Dios actúa en la vida de aquellos que confían en Él, incluso en los momentos más desesperados. El relato de Anita Moorjani. Anita Moorjani es conocida por su experiencia cercana a la muerte, pero lo que muchos no saben es cómo su fe en la Virgen María y su intercesión la ayudaron a superar uno de los momentos más críticos de su vida. Después de ser diagnosticada con cáncer en etapa terminal, Anita cayó en coma y fue declarada clínicamente muerta. Mientras su cuerpo estaba sin vida en la cama del hospital, su alma comenzó un viaje extraordinario. Anita cuenta que en ese momento sintió que su espíritu se separaba de su cuerpo y fue envuelta por una luz cálida y pacífica. En esa luz, vio figuras que identificó como ángeles, y en el centro, una figura femenina que ella describe como la Virgen María, que le habló con suavidad y le transmitió un mensaje. No era su tiempo de partir. La Virgen le pidió que regresara al mundo terrenal, que su misión en la tierra aún no había terminado, y que debía compartir este mensaje de esperanza con los demás. Anita despertó milagrosamente, y en los días siguientes su cuerpo comenzó a recuperarse. Los médicos estaban perplejos, pues su recuperación no tenía explicación científica. Desde entonces, Anita ha dedicado su vida a compartir su historia, insistiendo en que la fe en Dios y la protección de la Virgen María fueron las razones por las que fue capaz de regresar del borde de la muerte. El regreso de Daniel Ekechukwu. Daniel Ekechukwu, un pastor nigeriano, murió en un accidente automovilístico. Su cuerpo fue llevado a la morgue, donde fue preparado para el entierro. Sin embargo, su esposa, aferrándose a su fe católica, se negó a aceptar su muerte. Durante las horas siguientes, rezó intensamente, pidiendo la intercesión de Dios y de los santos para que su esposo regresara a la vida. Llevó su cuerpo al Centro Internacional de la Catedral de Resurrección en Nigeria, donde se realizaron oraciones por su resurrección. Después de 3 días,
y en lo que solo puede describirse como un verdadero milagro, Daniel volvió a la vida en medio de la oración. Al despertar, Daniel relató una visión extraordinaria. Dijo que mientras estaba muerto, su espíritu fue llevado al cielo, donde vio la presencia de Dios. Allí Dios le dio un mensaje. Su misión en la tierra no había terminado, y debía regresar para continuar predicando el Evangelio. Desde ese día, Daniel ha viajado por todo el mundo compartiendo su testimonio y hablando del poder de la oración y la fe en Dios. El milagro de Tony Davis. Tony Davis, un cantante de gospel, fue víctima de un tiroteo que lo dejó gravemente herido. Los médicos lo declararon clínicamente muerto durante unos 30 minutos, pero su esposa y su comunidad religiosa comenzaron a rezar intensamente por él. En esos momentos de muerte clínica, Tony relata que vio una escena celestial, donde fue recibido por ángeles y escuchó una voz que identificó como la voz de Dios, diciéndole que aún no era su tiempo. Tony describe haber sentido una profunda paz y haber sido rodeado por una luz blanca, cálida. A pesar de la gravedad de sus heridas, Tony resucitó milagrosamente, y los médicos no pudieron explicar su regreso. Desde su experiencia, ha viajado por el mundo compartiendo su testimonio, hablando sobre el poder de la fe, la oración y los milagros de resurrección. Tony cree firmemente que su resurrección fue una intervención divina y un mensaje de que Dios aún tenía planes para él en la tierra. Su caso no solo es un ejemplo del poder de la oración y la intercesión, sino también de cómo los encuentros con Dios pueden cambiar vidas. La historia de Gloria Polo. Gloria Polo, una mujer católica devota de Colombia, fue alcanzada por un rayo en 1995, que la dejó en estado de muerte clínica durante varias horas. Durante ese tiempo, Gloria experimentó una profunda experiencia cercana a la muerte. Relató haber sido llevada ante la presencia de Dios, donde su vida fue revisada con detalle. Sintió que Dios le mostraba todas las ocasiones en que había faltado a su fe y cómo sus acciones habían impactado negativamente a los demás. Sin embargo, Gloria también experimentó el inmenso amor y misericordia de Dios, quien le dio una segunda oportunidad de regresar al mundo de los vivos para redimir su vida. Tras despertar, su cuerpo, que había sido severamente dañado por el rayo, comenzó a sanar de manera inexplicable. Su relato de resurrección fue rápidamente considerado un milagro por su comunidad. Desde entonces, Gloria ha compartido su historia con miles de personas, advirtiendo sobre la importancia de vivir de acuerdo con la fe y el plan divino de Dios. Su mensaje de arrepentimiento y segundas oportunidades ha tocado muchos corazones. El milagro de Fr. Stephen Shire. El padre Stephen Shire, un sacerdote católico de Estados Unidos, sufrió un terrible accidente automovilístico en 1985. Durante el impacto, su cráneo fue severamente lesionado y fue declarado muerto en la escena. Mientras su cuerpo yacía sin vida, el padre Stephen tuvo una experiencia cercana a la muerte, en la cual fue llevado a juicio ante la presencia de Dios. Relató haber sido consciente de sus faltas como sacerdote y temió ser condenado. En el momento en que parecía que todo estaba perdido, sintió la intervención de la Virgen María, quien abogó por él ante Dios, pidiendo misericordia para su alma. En respuesta a la intercesión de María, Dios le otorgó una segunda oportunidad, permitiéndole regresar a la vida. Al despertar, el padre Stephen se comprometió a vivir su vida en un servicio renovado a Dios. Desde entonces, el padre Stephen ha compartido su historia de resurrección, destacando el papel crucial de la intercesión de la Virgen María en su salvación.
Su testimonio ha inspirado a muchos a renovar su fe y devoción. La historia de Carlo Acutis. Carlo Acutis fue un joven italiano, conocido por su profunda fe católica y devoción a la Eucaristía. Aunque falleció en 2006 debido a una leucemia fulminante, muchos testimonios aseguran que Carlo tuvo una experiencia espiritual durante su enfermedad, en la cual se le concedió una visión del cielo. Aunque no regresó físicamente de la muerte, su vida y legado continúan inspirando a personas en todo el mundo. Antes de morir, Carlo le dijo a su madre que no temía la muerte, porque sabía que Dios lo esperaba en el cielo. Tras su fallecimiento, se ha relatado que muchas personas han recibido milagros de sanación a través de su intercesión, considerándolo un santo moderno. Carlo Acutis fue beatificado por el Papa Francisco en 2020, y su vida es vista como un testimonio de cómo la fe puede trascender incluso la muerte. Aunque no es una resurrección física, el legado de Carlo continúa vivo, demostrando que el poder de Dios no tiene límites. Las historias que hemos compartido en este video no son solo relatos de personas que regresaron a la vida, sino testimonios poderosos del amor de Dios, de su misericordia y del poder de la fe. Cada una de estas personas, desde John Smith hasta Carlo Acutis, ha experimentado el milagro de la vida y la intervención divina en los momentos más oscuros. Estas experiencias nos recuerdan que, incluso en la muerte, Dios tiene el control y su plan para nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. Para los creyentes, estas historias refuerzan la certeza de que la vida no termina con la muerte, sino que es solo un paso hacia una experiencia más profunda con Dios. La fe no solo nos da esperanza en la vida eterna, sino también la fuerza para superar los desafíos y los miedos que enfrentamos en nuestra vida diaria. Cada testimonio que hemos escuchado hoy es un recordatorio de que Dios está siempre presente, incluso en nuestros momentos más oscuros, y que su poder trasciende las leyes de la naturaleza. Estos relatos también nos invitan a reflexionar sobre el papel de la oración, la intercesión divina y la misericordia de Dios. Ya sea a través de la Virgen María, de los ángeles, o directamente a través de su amor, Dios responde a las súplicas de sus hijos. Nos da segundas oportunidades, nos guía en nuestro propósito y nos muestra que en Él siempre hay vida y esperanza. Así como estas personas regresaron para compartir sus historias, también nosotros debemos vivir cada día con la certeza de que, en Dios, no hay nada imposible. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a comprender algo del inimaginable poder de Dios, te invito a dejar tu like y suscribirte a la Palabra de la Fe. Así juntos seguiremos descubriendo la presencia de Dios en cada momento de nuestra vida. Que su luz te guíe y no te pierdas los próximos videos llenos de fe y fortaleza. Bendiciones.